Muy buenas noches, bienvenidos al Sonido y la Furia. Hoy nos reivindicamos después de un par de arranques bizarros que hemos tenido. Tenía ganas de hacer pogo, de tirarme arriba de la mesa, pero Paula me dijo, comportate o te hago pogo yo. Claro, ya estás grande. Te vas a romper los meniscos de acá de Te vas afuera, me dijo. Ya los meniscos no son de un pibe de 18. Tal cual. Demasiados rock and rolls encima como para... para poder seguir en eso, ¿no? Aparte, si vos haces pogo adentro de un estudio de radio, te sentís como Son Chu, ¿viste? Sí, claro, Blair, ¿viste? De Blair, que vas volando gente por las paredes. Claro. No tenés mucho lugar para hacer pogo. Pero bueno, rock and roll. Claro, aparte te decía, divididos en el oeste está el ajite, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Claramente. Literatura y conurbano. Ponele. Y barrio. Urbano. Y las voces del marginal, que es un poquito lo que va a venir ahora en el diccionario furioso. Hablar bien es una gilada. En el Sonido y la Furia te traemos el diccionario furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Y vamos a hablar entonces, como habíamos dicho, un poco de la figura del marginal, cuando empieza a aparecer en la literatura. Y por ahí, bueno, empezar a hablar de la literatura de alguna manera es empezar a hablar del siglo XVI. Estamos hablando del pleno barroco. Barroco, digamos, puro. El barroco es uno de los mejores momentos para mí artísticos, porque tiene esto de poder largar todas las voces juntas que había. Las larga, una prosa pretenciosa. Y entonces aparece algo en 1554, sí. Es decir, muy lejos, son las primeras ediciones que se han conseguido, que están en los museos en realidad. Aparece un anónimo que da el puntapié a que en la literatura se empiece a hablar y empiece a tomar la voz el marginal, que es el Lazarillo de Tormes, anónimo, de sus desventuras y aventuras, ¿no? De dónde viene la palabra el Lazarillo, que lleva al ciego. Claro. Digamos, es un muchacho pobre que es criado para ser, digamos, ayudante de un montón de gente, de ser criado, para ser criado lo crían, digamos, sí. Lo crían para ser criado. Y entonces él empieza a hablar y mostrar la vida de los bajos mundos de España. No es que él empieza a hablar de la corte, empieza a hablar, ¿no? Digamos, donde estaba la poesía, se aparta del siglo de oro, no tiene nada que ver con todo eso, y empieza a convertirse en un personaje que les pasa de todo y escribe en prosa, que eso además es importante. Escribe en prosa, no escribe en verso, escribe en prosa, que eso empieza a convertirse como la baja literatura, o la baja escritura. Claro. Es un punto importantísimo desde ahí. Imagínate que también, paralelo a eso, estaba saliendo el Quijote. Sí, unos años después bastante, estaba saliendo, estaba haciendo la primera parte del Quijote. Así que venía todo gestándose. Y eso da el puntapié. Estaba Quevedo, claro, bueno, por ahí. Otra bestia. Que él escribe, justamente, el Buscón de Alfarache, que es otra novela picaresca. Sí. Se funda a partir de ahí lo que se llama la novela picaresca, que es el casi cómica, donde hay un marginal que empieza a denunciar las hipocresías de la sociedad, que eso es lo que hace la voz darle la voz al marginal. Por lo tanto, este anónimo, muchos dicen que era un cura. Eso es divertido pensarlo, sí. Porque dicen que el Lazarillo lo escribió un cura que pasó por anónimo, pero porque no podía escribir eso. Claro. Aparte porque le pega palísimos a la iglesia de una manera impresionante. Y eso de que la voz del marginal empiece a denunciar es algo que mantuvo una constante en eso. Claro. Después, por supuesto, no faltaron marginales, sectores marginados a lo largo de la historia, sino que se fueron creciendo. Que pudieron escribir. Pero para este lado, lado del mundo, en las Américas, el primero de todos, seguramente vamos a estar de acuerdo, que fue el Martín Fierro. Claramente, sí. No escrito por un marginal. No, pero tiene la voz del marginal. Pero le da voz a quien no tenía voz. Porque tampoco, o sea, seamos sinceros, pero en el siglo XIX los gauchos no sabían ni leer. Muchos de ellos, mucha gente no sabía leer. Los niveles de analfabetismo eran muy altos. Y de golpe aparece alguien que le da voz a un gaucho. Es la voz
misma del gaucho. Claro, toma el discurso y la prosa, o el real verso, y la musicalidad del gaucho, y la convierte, ¿no? En su voz de denuncia. Aparte de la primera parte del Martín Fierro, la que vale la pena. La segunda después medio. La primera tiene toda la fuerza. El viejo Vizcacha es bueno. El viejo Vizcacha es bueno. Sí, bueno, el viejo Vizcacha, mirá la conexión que vamos a hacer. El viejo Vizcacha corresponde a la misma figura del viejo ladino, digamos, que tenía el viejo ciego del Lazarillo de Tormes, que tiene también el viejo ciego también, que les enseña a robar a los pibes de Mark Twain. Claro, sí. ¿No? Se ve que los españoles que vinieron para esta tierra trajeron ahí el buscón encima. Yo creo que viene de ahí, ¿eh? Y creo que el ciego viene, digamos, la idea del ciego que enseña vivezas urbanas. Sí. Y que... Lo traían en el barco, ahí en la pinta o en la niña venía también cargado. Igual que con los negros, claro. De Alparache. Claro, un par de negros de África que venían a importar acá. Sí. Y quedó ahí el ejemplar del buscón ahí tirado, andás a ver. Qué tremendo. Por qué zona. Qué tremendo. Pero después también, bueno, ya en pleno siglo XX el marginal aparecía también en la figura de los inmigrantes, y en ese conventillos y demás también aparece la figura de Roberto Dal, que él era del barrio de Flores en realidad. Mirá. Pero que tenía toda la imagen del marginal por el pleno hecho de que él era un escritor que trabajaba. Los escritores antes eran por lo general nobles, que estaban en sus casas, y por ahí tenían 2 horas libres a la tarde y se ponían a escribir. Claro. Bueno, en el caso de Darle era periodista, trabajaba, y empieza a rescatar también la figura del mundo de los marginales, y tanto es así que de hecho tengo acá las palabras, por ejemplo, del prólogo de Los Lanzallamas, que me parece un manifiesto, de alguna manera, de la literatura, donde él dice, justamente hablando de Joyce, que dice: variando, otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos sexos. Después, estas mismas columnas de La Sociedad me han hablado de James Joyce poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les ocasionaba a ciertos personajes de Ulises. Una cosa casi orgásmica está diciendo. Claro. Eso es muy bueno. Hablando de las relaciones sexuales él, y hablando de poner los ojos en blanco, hablando de Joyce. Un señor que se desayuna más o menos aromáticamente aspirando con la nariz en un inodoro el hedor de los excrementos que ha defecado minutos antes. Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido traducido al castellano, y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día que James Joyce está al alcance de todos los bolsillos, las columnas de La Sociedad se inventarán un nuevo ídolo a quien no leerán sino media docena de iniciados. Toma, ahí tenés. Bueno, sería un poquito como para que entremos en lo que es la literatura de lo marginal o de lo que no tenía voz, y que yo te decía, y después lo vamos a hablar con nuestro invitado en el próximo bloque, esto de que gracias, de alguna manera, a esta cuestión de la educación pública y obligatoria, se ha logrado que muchas clases populares y clases bajas han podido acceder a la literatura, a la lectura y a la literatura, y han podido escribir también, decidirse a escribir. Eso es importante, me parece que después lo vamos a tirar ahí. Y sorprender a más de uno. Y sorprender a más de uno, claramente. Así que, bueno, Mati, presenta por favor el próximo tema. Vamos a hacer una inauguración casi en el sector. Pero si hablamos de arte, hablamos de tango. Claro, y si hablamos de barrio, hablamos de Goyeneche. Hoy, en El Sonido y la Furia, te presentamos el libro de la semana. Muy bien, seguimos acá en El Sonido y la Furia, en nuestra sección troncal, como ya la hemos presentado, con Lady Z en su voz inconfundible para nosotros. Pero vamos a sacar de la jaula, que la teníamos olvidada. Teníamos olvidada nuestra jaula. Tenemos una jaula donde guardamos a nuestros escritores hasta que los dejamos hablar, ¿sí? En ella abrimos la jaula y dejamos pasar a Juan Diego Incardona. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por haber venido. Estuvimos hablando un montón fuera del aire, que eso fue como digamos, de conocernos acá al aire. Sí. ¿Verdad? No, interesante lo que estaban planteando, y comentábamos cómo se invirtieron los roles con el tiempo.
porque la poesía era lo sofisticado, el verso ocupaba como el centro de la literatura en esas épocas que ustedes un poco mencionaban, y claro, la prosa era lo marginal. Incluso avanzados los siglos, la prosa está en los diarios, en el folletín. Claro. Es como que le cuesta ingresar a la legitimación de la literatura que venía siendo el verso. Pero hoy por hoy es justamente al revés, por el mercado, digamos. Se fue proyectando algo donde la prosa está en el centro y todos los circuitos que tienen que ver con la poesía son los marginales, ¿no? Empiezan a moverse en circuitos distintos ya, ¿no? Ya no tiene que ver con el mercado, eso es lo que pasa también. Y la poesía es under, no es algo que se venda como se vende la prosa, y eso también incluso en ámbitos académicos, la mayor parte de las materias de cualquier carrera de letras en general se dedican a la narrativa y le dedican un pequeño porcentaje a la poesía. Claro. Entonces, cómo eso fue variando de una manera como totalmente abrupta, ¿no? Bueno, y también estábamos hablando un poco de estos temas porque bueno, nosotros recibimos de Editorial Interzona tu libro Villa Celina, y queríamos hablar un poquito primero de vos, porque nos pareció muy interesante, digamos, casi es un compendio de anécdotas, ¿no? Del barrio, del lugar en donde uno vivió. En este caso, supongo que vos o tu personaje que habla, como de eso me gustaría que hablemos un poco. Y contanos un poquito cómo fue tu iniciación para escribir. ¿Cómo arrancaste a escribir? ¿Qué te pasó para que te pongas a escribir? Bueno, fue medio a los tumbos, igual que la mayor parte de todas mis actividades en la vida. O sea, estudié cosas muy distintas, trabajé en muchas cosas diferentes. Tuve mis épocas más nómades, más de estar mucho tiempo en un lugar. Es como que siempre fui como muy cambiante, ¿no? Y supongo que los comienzos, sacando las redacciones del colegio, que en mi caso, como fui a un colegio industrial, solo tuve literatura en cuarto año. O sea, que era una materia rara, ¿viste? Porque todo era termodinámica, resistencia a los materiales. Y bueno, literatura fue algo escaso, pero yo ya venía leyendo mucho, ya desde finales de la escuela primaria me gustaba, me copaba leer mucho género, aventura, ciencia ficción, fantástico. Eso fue como estimulando mucho mi imaginación. Y después, bueno, cuando salí del secundario y empecé a estudiar ingeniería mecánica, ¿viste? Nada que ver. Sí. Empezaban los años 90, yo egresé en 1990 justamente, y viví muy de cerca todo lo que fue el fenómeno contracultural de los 90, especialmente todo lo que fue el rock barrial, que tuvo, aparte de la música, el componente de las letras. Yo escribí varias letras para bandas de mi barrio, alguna también que integré, y fueron como los primeros intentos como poéticos y que ya tematizaban el barrio, porque tenía mucho esa onda, ¿viste? De hablar identificar, ¿no? de la comunidad, del territorio. Y después, bueno, pasó el tiempo. En un momento caí en la carrera de letras. Ahí tuve un periodo donde escribí cualquier cosa, o sea, todo solemne, ¿viste? Como que era literatura. Claro. Me encantó porque escribí cualquier cosa. Claro, ¿viste? Como una copia medio berreta de los grandes autores, ¿viste? De los grandes libros. Claro. Y como que no me encontraba, ¿viste? Era más que nada un periodo de entrenamiento, hasta que finalmente, un poco con el consejo de mis compañeros, y un poco también por la vida misma, volví a las bases, ¿no? Y me di cuenta que en la biblioteca personal, no solamente en la que uno estudiaba, leía, tenía el universo. Entonces ahí empecé tímidamente, sobre todo en la revista El Interpretador, que fue una revista que hicimos y le fue muy bien en su momento, una de las primeras revistas de literatura en internet argentinas. Mirá. ¿Estamos hablando de años 90? No, esto ya 2000, pasado los 2000. Cuando internet ya estaba popularizada, digamos. Cuando empezó pero no tanto, porque viste que claro, se populariza sobre todo pasado los 2000. Creo que empieza en 1996 la cosa, acá en Argentina. Con los primeros intentos de revistas digitales. Y bueno, sí, hay algunas anteriores, por ejemplo Axón, de ciencia ficción. Esa me acordaba. La idea fija. Exactamente esa me acordaba. Pero con el perfil del interpretador no había. Sí había en otros países,
Claro. que no fueron una revista de género, sino de literatura en general. Nosotros copiamos mucho la lógica de las revistas en papel, esto de, por más que era en internet, no actualizábamos constantemente. Armábamos números con sumario, con la idea de que estaba cerrado el número, o sea, como para problematizar distintos temas. Aparte, teníamos un consejo editor que nos reuníamos todas las semanas. Y bueno, en esa página empecé con las anécdotas, como decís vos, los relatos de Villa Celina, que para mí era algo muy común. Imagínate que era algo Estabas contando que había vivido con mis amigos, Claro. no le veía nada tan especial. Pero en el pequeño grupo en el cual yo me movía, como que pegó la cosa, ¿viste? Como que era un exotismo cercano del otro lado de la General Paz. Y bueno, el primer cuento llegó al segundo, al tercero, y ahí empezó a hacerse como el universo, y la Villa Celina autobiográfica de gran parte de los cuentos de Villa Celina se empieza a convertir también en una Villa Celina literaria que me brinda ya no un cuento o dos, sino más de un libro, y al día de hoy son 4, que son Villa Celina, El Campito, Rock Barrial y Las Estrellas Federales. Sería Y todos- casi una saga. Sí, es una saga, sí, es una saga porque es el mismo protagonista, la misma geografía, los personajes van reapareciendo. Sí, intenté, para no repetirme, viste que los libros no sean todos iguales, ir variando géneros, variando registros y sobre todo temáticas, pero siempre en el mismo universo. Claro, claro. Es importante también cuando el autor encuentra su hábitat, ¿no? El lugar desde donde narrar también te facilita también el qué narrar. Imagino que ya siendo también uno de tus primeros libros, Villa Celina justamente, ya ahí de alguna manera encontraste tu hábitat y ya a partir de ahí empezaste a crecer como escritor. Sí, no, por supuesto. Después es difícil despegar porque es como que uno Claro. está en su salsa, se mueve Sí. bien, sabe cómo manejarse en ese mundo que creó, conoce todos los vericuetos, tiene los recursos, las herramientas que uno fabrica para trabajar con esos materiales, determinadas peripecias que producen efectos, la oralidad, recursos, mucha exageración, por ejemplo, en los libros de Villa Celina y en los otros, como distintos retratos de personajes que los fui como desarrollando y me funcionaron. Pero bueno, en un momento, cuando estos ya con Las Estrellas Federales medio que se corta, se complica ahora encarar otra cosa y cambiar. Claro. Yo creo que uno tiene que conservar determinada esencia, pero también transformarse para no estar como repitiéndose con lo mismo. Yo creo que creo que hasta acá está bien, son 4 libros y ahora estoy medio encarando por otro lado. Claro, está bien, porque un poco también hay que encontrar, como decís vos, digamos, nuevos ambientes y nuevos desafíos. Absolutamente. ¿No? Desarrollás hasta que llegás Llegás a al un techo. momento pleno Ujú. de ese modelo y después, bueno, vamos por otra cosa. Sí, de hecho, bueno, este año Interzona me va a reeditar El Campito, que sale una nueva edición, y reedita Rock Barrial, que desde el 2010 que no está en librería, pues se agotó esa primera edición, pero va a sacar un libro nuevo en la colección Zona Pulp, que está Sí. muy buena. Que Ah, tiene sí, esa Zona estética, Pulp, ¿viste? De sí. fantasmas, monstruos, Sí, 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 sí. dibujos tipo años 50. Y bueno, escribí un libro, algunos cuentos nuevos y otros viejos que los fui reescribiendo, pero por afuera del mundo de Villa Celina. Claro. Más historias de criminales, de fantasmas, de monstruos. Cosas, un Como momento tiene- divertido. Tiene una para- estética así como más pulp. digamos, Claro, ¿no? claro. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Seguimos aquí en El Sonido y la Furia, hoy con visita, está Juan Diego Incardona con nosotros y estamos hablando un poco en el diccionario, hemos hablado de la figura del marginal y teniéndolo a Juan Diego acá también estaba pensando un poco que el hecho de empezar a narrar sobre
distintos barrios, sobre la literatura de gente que en general leer es todo un desafío, porque vos pensás que en el caso de Serina, como puede ser también las zonas de la capital del sur, como puede ser desde Lugano y demás sectores, el hecho de acceder ya al centro y demás es toda una odisea en sí misma. Vos tenés que pensar que hay personas que tienen que salir 2 horas antes por ir para llegar a un trabajo a las 8, o sea que estamos hablando de salir a las 6 y media, y después la vuelta, también volvés a tu casa a las 8 de la noche, 9 en muchos casos. Entonces, la literatura es algo que se te complica también desde el momento de decir, bueno, me voy a sentar a tomar un libro. Llega destruido y demás. Entonces, autores como vos, Juan, pienso que le estás acercando la literatura por ahí a personas que pueden ser vecinos de tu barrio, de Serina incluso, que por ahí de golpe empiezan a leer por vos. No sé si lo vivís de esa manera también, o esa experiencia la vivenciaste. Bueno, con Villa Celina, con el libro, me pasó algo increíble, porque imagínate que para mí fue sobre todo un libro que se compuso de anécdotas, de relatos muy autobiográficos, y después, viste, como que empezó a circular de una manera, y hoy por hoy, o sea, no te puedo explicar la cantidad de escuelas donde lo dan en los colegios secundarios. Yo no escribí un libro juvenil, pero entiendo que con los adolescentes funciona, porque son muchísimas las escuelas, tanto de Buenos Aires como de las provincias, que me han escrito contándome que leen el libro. Me pasaron cosas muy lindas, por ejemplo, en varias cárceles también lo han leído. En la cárcel de Florencio Varela, por ejemplo, en la escuela, dentro de la cárcel penal de adultos, heavy, una cárcel muy brava, que está allá en el medio del campo. El profesor les dio los cuentos de Villa Celina, los presos les re gustaron, porque imagínate, son todos tipos que son del conurbano bonaerense, ¿no? Claro. Entonces se sintieron identificados. Y bueno, les dio como consigna que cada uno escriba un cuento de su propio barrio. Y fue tan buena la experiencia, le pusieron guita entre todos y lo mandaron a una imprenta autogestivamente y armaron un libro ellos. Mirá qué bien. Que se llama Historias Rescatadas, y dice, este libro está basado en Villa Celina de Juan Diego Incardón. No, es imagínate que y eso me pasó 2 veces, porque después me pasó en la cárcel de menores en la Belgrano, donde estuvo Camilo Blayaki, pero años antes, donde también yo lo fui a ver a los pibes, y varios de ellos escribían y también armaron un libro con una onda parecida. Mirá, o sea que para mí eso es un flash. Sí. Y después, no sé, cosas como trabajos académicos. O sea, ahora están dando un seminario en la UNSAM, donde no solo con mis libros, también algunos del Tigre Oyola y alguno más, sí, pero leen estos cuentos con Max Weber, viste, con Foucault, Deleuze. Mirá. Yo sí, estaba con los pibes tomando una birra en la vereda, jugando a la pelota. ¿Y qué voy a pensar que 30 años después va a pasar eso? Claro, pero vos fijate de muchas universidades también, en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca. No, eso es genial, porque ahí te das cuenta cómo el arte, cuando se crea, se te escapa de las manos y pasa totalmente a terrenos donde capaz que ni los habías pensado ni y gente que también de golpe se ve identificada, porque también el hecho de que hables del barrio ya automáticamente te llama la atención. O sea, está hablando de algo que yo conozco, o sea, sentís a la literatura mucho más cercana también. Cuando yo comprendí un poco el universo que estaba trabajando, porque al principio fue más instintivo, ¿no? Pero después tenía la voluntad de no hacer algo localista, algo folclórico, ni costumbrista. Lo que quería era tomar el barrio, pero para una historia nacional o latinoamericana incluso. O sea, no que se quedara delimitada entre la General Paz y la Richeri, sino que esa comunidad me permitiera a mí trabajar otras cosas. Y de hecho, muchas coyunturas, desde, no sé, la guerra de las Malvinas, dictadura, la hiperinflación, los 90, el 2001, aparecen reflejados en el barrio, en los personajes. O sea, como que desde lo particular poder contar algo macro, algo general. Y bueno, me han mandado mail personas de distintas edades, de barrios, no solo del conurbano, de barrios periféricos de Mendoza, de Córdoba, diciéndome, che, esto es mi vida. O sea, como que también yo viví algo muy parecido. Bueno, hay algo que a veces pasó, y he tenido algunas discusiones en la
en la facultad. Hay algo que yo siempre me quiero desmarcar cada vez que empiezan a hablar los estudiantes pobres, porque bueno, cada uno habla desde el lugar que le corresponde o que tiene, ¿no? Te dicen, nosotros la clase media, y yo digo, no, yo no soy de clase media. Yo soy pobre. Así, a ver, estoy accediendo acá desde otro lado, y pasa que a veces no se toma en cuenta, o se desprecia, o se toma como algo menor, la idea de la identificación. Y en realidad eso es lo que hace acercar la literatura. Digamos, la gente va hacia donde se siente identificada de algo. Si algo te deja afuera, no lo sentís propio. Y si no lo sentís propio, no es tuyo. Y si no es tuyo, ¿para qué lo quiero? ¿No? Es como que viene por ahí. Entonces el equilibrio entre entre la parte literaria, artística, y si querés ponerle elevado, entre comillas, porque es una estupidez decirlo así, pero ponele, y digamos, la gente y lo popular, ¿no? Está en la identificación, en donde la gente pueda sentir lo propio a esto, y vos le podés estar diciendo todo. Y ahí particularmente, mira, me acuerdo de un cuento que es muy cortito, de uno de los relatos que tenés acá en Villa Celina, que es Emmeline Grangerford. ¿Cómo se pronuncia vos? ¿O cómo lo decís? No sé, con mi inglés de Villa Celina... Sí, por favor. Emmeline Grangerford. Pero ahí no vamos, sé, vamos, no sé carajo. si se dice así. Bueno, es tan mítico, porque lo que hacen, digamos, los cuentos, que eso es lo que un poco también lo que estabas contando, lo que hacen los cuentos de Villa Celina es no solamente contar sobre un personaje pintoresco, si querés, sino que los vuelve míticos. Claro. ¿No? Les da un aura Sí. de algo especial por fuera de Buscar lo normal. la épica también. Claro, no es realismo. No estamos hablando de realismo, estamos hablando de una nena que lee poemas en los cajones, a los muertos, en un velorio, que se dice que llegaba antes del mismo, que venía el muerto, el médico, y después venía la nena a leerle poemas al muerto. Sí, en realidad ese es un una cosa preciosa. Es un personaje de Mark Twain que lo ¿viste? tomé ahí. Porque un poco, y me pasó también, sobre todo en el libro que continúa Villa Celina, que es El Campito, es una novela, y después en los otros también, ahí empecé a meter ya no solo personajes de la zona, del barrio, Sí. que la mayoría son reales, sino también como que los invité a mis amigos de la literatura, a Marechal, a Art, Claro, y a muchos más, mirá, a mis amigos a de la que se literatura, vengan a me tomar encantó. una birra, viste, a Celina. Entonces como que uno puede jugar, ¿viste? Porque estás imaginando, estás inventando. Por ejemplo, en El Campito están los personajes de la Dan Buenos Aires que están perdidos. En un momento aparecen. Excelente. Guardosain, el Guardosain, protagonista sí. de los Sí, Siete Locos y los sí. Lanzallamas, que bueno, disculpen el spoiler, si no yo lo lamento, pero que en el final de los Lanzallamas aparentemente se suicida arriba de un tren. Se tira. Bueno, y aparece ahí como en la zona cercana al riachuelo, como en un limbo, donde finalmente consigue la rosa de cobre, que es lo que busca en los libros de Art, que nunca la consigue, y acá tiene jardines de rosas de cobre, gracias a las aguas residuales del Matanza. Un brindis por la intertextualidad, por favor. Bravo, por Entonces favor. como un poco es un juego, ¿viste? Y ahí me parece que vos dijiste algo copado con el tema de la identificación. Yo creo que igual hay muchos caminos, porque es misterioso esto de la literatura, el arte, no es que hay una receta. Pero me parece que, o sea, yo considero que algo es bueno cuando tiene la posibilidad de ser leído. O sea, no que el escritor le escribe la lectura al lector, que Claro. es algo plano, que no tiene mucho sentido, que no tiene riqueza de significados. Pero eso no significa que uno no pueda, como bien dijiste vos, trabajar con la identificación. A veces trabajás con un idioma extraño. De hecho, ahí hay un cuento, El túnel de los nazis. Que lo hemos mencionado fuera del aire, sí. Spinetta, por ejemplo, cuando él, no sé en qué documental, se analiza a sí mismo y a Charlie, y dice que Charlie escribe con el idioma de la gente. Pero no lo critica, simplemente está diagnosticando. Y que eso hace que la gente conozca y comparta un código, y que eso gusta. Pero que él, en cambio, trabaja con un idioma que él inventa diferente, que no es el idioma de la gente, para que después la gente se lo apropie. Claro. Yo creo que ambos caminos están buenos. Quizás a mí como narrador me pasa que a veces me domina más la pulsión por contar, entonces el lenguaje se subordina, se vuelve más
transparente, más coloquial, y la historia predomina sobre el texto, y por momentos me siento más la pulsión por sonar, más que por contar, porque la literatura también es música, por eso hay algunos cuentos que son muy rítmicos, como muy más poéticos. Claro. La historia no es que desaparece, pero un poco se desdibuja en ese vértigo. Como por ejemplo en el cuento del túnel de los nazis, Sí, o en que la va y serie viene, de que Rock va Barrial, bajando, que va se bajando y llama va Toma metiendo. Corriente también. Está muy bien. Sí, así que me parece que ha sido un trabajo muy importante. En la edición que tenemos nosotros, dice algo del segundo round de estas literaturas que no han sido, digamos, que no fueron publicadas durante mucho tiempo y que Interzona las rescata. ¿En qué sentido te sentís rescatado por la literatura y por la valoración del público? Bueno, yo creo Del público, que los lectores, en realidad. para mí es no un el honor, público. imagínate, porque primero, llegar a un libro, antes decían, ¿qué hay que hacer para llegar a la literatura? Esperar 2-3 horas el colectivo para empezar. O sea, como que no viene más, ¿viste? Para después cruzar la General Paz, etcétera. Y ahí hay un montón de peripecias que uno tiene que ir atravesando. Claro, aparte Pero- estoy tratando de pensar, ¿no? Vos empezaste a escribir en los años 90, que no estaban las editoriales independientes todavía. O sea, No. tenías que ir a aspirar a que te publique, no sé, Planeta, Sudamericana. Ganarte un Random. concurso, pegar un Sí. batacazo. Era imposible. Por eso en un momento me relajé y simplemente me dediqué con mis amigos, armé mi revista y no me preocupé más por esto de publicar, ¿viste? Claro, Porque ya lo veías como algo... es una ansiedad muy común del que empieza, que cree que todo lo que escribe es genial, y la verdad que todo lo que yo escribí durante años era una bosta. O sea, yo lo veía, en ese momento me parecía lo mejor del mundo, y ahora lo veo y fueron años de entrenamiento, pero que después me permitieron Tener como un armar un criterio también. universo propio y quizás un poco más potente. Pero después ser reeditado también es un honor, es difícil. Hay tantos libros y que una editorial haya querido rescatar esos libros que ya habían pasado varios años de un escritor en ese momento joven, o sea, no un bestseller, no alguien que fuera un boom de ventas ni nada, para mí está muy bien. Norma, que fue la primera editorial, dejó de publicar literatura, cerró la colección La Otra Orilla. Sí. Y después El Campito había salido por Mondadori, salió una tirada. Mondadori, bueno, que es una multinacional, o sea, Claro. ¿cuántos libros sacan por mes? ¿Viste? Uno es como uno más, ¿no? Sí. Y bueno, Interzona me invitó, la verdad que es una muy linda editorial. Y bueno, ya tienen 4 libros y ahora va el 5º este año. O sea, Bien. entre reediciones y libros nuevos, sí. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo esta venida. Vamos a ir a un bloque de despedida después del tema que va a presentar ahora Matías. Te invito. Y los amigos de mis amigos son mis amigos también. Esa. Si vamos derecho por la General Paz, vamos a terminar desembocando en Puente La Noria. Y está el Piti con sus viejas locas para cantarte y describirte un poco la zona. ¿Sabías que el increíble Hulk está totalmente inspirado del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Stop. Muy bien, nos estamos despidiendo entonces ahora porque suenan los Pixies y nosotros nos estamos yendo, Mati. Sí, pero antes hay que hacer algunos anuncios, hay que agradecer un par de cosas. Un par de libros que nos han llegado sorpresivamente, Sí. casi de nuevo. Esto no los pedimos, Es claro, no nos pedimos, tenemos... pero llegaron igual. Sí, igual los agradecimos. Roxana Bávaro, le mandamos un abrazo inmenso por lo que nos ha mandado. Mati, ¿qué nos llegó? Tenemos de Virgin Despens, Vernon Subutex 1. Ah, caramba, repetilo porque no entendí. Virgin Despens, que es una escritora feminista francesa, muy recomendada, no la he leído, pero bueno, eso dice mucha gente, así que lo leeremos con muchas ganas, que es Vernon gente que sabe, Subutex ¿no? 1, claro.
Tiene críticas de Los Inrecuptibles, de Le Monde, demás. Y tenemos de otra persona que está muy vigente últimamente, también hemos hablado nosotros sobre él, que es Marcelo Figueras. Opa, En este caso con El Negro Corazón del Crimen, que habla un poco sobre lo que fue el trabajo de Walsh cuando escribía Operación Masacre. Está bien. Bueno, tenemos una invitación especial también para este martes. La Biblioteca del Congreso de la Nación inaugura el Bar Piglia. La presidenta de la comisión, del Congreso, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, la diputada María Teresa García, encabezará la inauguración del Bar Piglia en el espacio cultural de la biblioteca Adolfo Alsina, 1835, acá en la capital de Buenos Aires, en Cava, ¿no? El próximo martes 21 de marzo a las 19:30 horas. Sí, esto va a ser en el marco en que tendrá lugar un lanzamiento de un ciclo literario que se llama Palabra Viva, que será coordinado por la reconocida escritora María Moreno. Sí, señor. Editora de Blackout, una de las mejores novelas del año pasado. O no sé si novelas, no sé cómo decirlo. Sí, ensayo, novela, autobiografía. En el encuentro estarán presentes diferentes personalidades de la cultura. ¿Sí? La idea es bautizar el bar de la biblioteca con el nombre de Ricardo Piglia. Surgió con el escritor en vida y, bueno, lamentablemente falleció. Así que van a hacerlo con un texto que Piglia mismo había preparado para esta inauguración y otro texto de María Moreno, así que va a ser un lindo acto para ir. Trataremos de ir nosotros, eso es también un Estamos poco... obligados a ir. Estamos obligados a ir, sí, así que es Adolfo Alsina, 1835, Cava, el próximo martes 21 de marzo a las 19:30 horas. Y le agradecemos también, el jueves tuvimos evento, si nos siguen por Facebook lo habrán Qué visto, lindo que fue, transmitió en vivo qué lindo nuestra que estuvo. productora Oli. Nos agarramos a piñas, hicimos un quilombo, todo mal, todo Sí, un bardo. idas, lindo. vueltas. Sí, Discusión, debate. Discusión, debate. Repartimos Hay que un montón de agradecerles, libros. por supuesto, a todos los que han venido. Sí, por favor. Y sigan prestando atención porque vamos a ver más eventos. Y ahí vamos a sortear los libros. Claro, sí, esto que En han los llegado acá. eventos, ¿cuántos libros sorteamos? Como 8. Sí, un montón. Un montón Ocho de libros. sí, La sí. gente venía, se llevaba numeritos y Sí. sorteamos libros como si fueran nada. Así que le tenemos que agradecer a Gilda Manso, Por favor. a Leila Zucari, a Enzo Maqueira. Sí, a Leonela Salazar también que vino. así a que- Matías Rec. Y a Matías Rec, que habló como Que nadie. no lo invitamos, pero viene igual. Siempre El aparece. tipo ve que hay un evento, pone su stand, trae sus libros y a la gente de GEC también que ha colaborado y de Interzona también que nos Que han también dado los nos libros han- de Enzo. Tal cual, tal cual. Juan Diego Incardona, tus últimas palabras. Perdón que haya sido cortito. Vamos, creo que podríamos venir en otro momento. Si te animás, podríamos venir a hablar un poco de arte y de esas cosas lindas que nos Sí, gustan. por supuesto. Hice radio varios años, una columna humilde, pero sé que el tiempo de la radio es mucho más rápido. Sí, Vuela. y eso que no estamos en tele, que me imagino que debe ser mucho peor todavía. Así que un placer conocerlos, agradecido de estar acá, invitado con ustedes. Así que bueno, nos vamos a estar cruzando, probablemente el martes vaya a la inauguración Bien. del Vamos. Bar Piglia. Así que si van, nos vemos. Dale, perfecto, perfecto. Les agradecemos desde ya por ser parte del Sonido y la Furia. Esperemos no haberlos defraudado con este programa. No, ¿por qué vamos a defraudar? Con Juan Diego tampoco. Así que bueno, quería, lo que sí, agradecer que tenemos en los controles a Paula Bup, como siempre, ¿sí? Olivia Gaón, que ha estado con nosotros siempre ahí, nos rescata, nos salva, ella es nuestro capitán. Mi nombre es Luis Alexis Leiva, esto ha sido El Sonido y la Furia. Hasta el domingo que viene, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.